Le dieron a la hija ciega como burla, pero él le dio su apellido y un hogar. La lluvia caía suavemente sobre la pequeña aldea, y con cada gota parecía caer también la mirada dura de quienes la rodeaban. Desde que nació, la niña fue diferente. Sus ojos no podían ver el mundo que los demás describían con alegría y curiosidad. Para la gente de la aldea, esa diferencia era un motivo de burla, un detalle que los hacía murmurar y alejarse. Nadie entendía que, detrás de su silencio y sus gestos tímidos, había una niña llena de vida y sueños. Sus padres biológicos no sabían cómo lidiar con ella. La madre, cansada y abrumada por la presión de la familia y la comunidad, pasaba largos ratos llorando en silencio. El padre, más distante, parecía no saber cómo amar a alguien que no podía ver como los demás. La pequeña sentía cada mirada fría, cada susurro, y aunque no comprendía del todo las palabras, podía percibir la intención detrás de ellas. Cuando otros niños jugaban en los campos cercanos, ella se sentaba a un lado, con sus manos explorando la tierra, tratando de entender la textura de la hierba y la suavidad de las piedras. A veces intentaba acercarse a los juegos, pero su torpeza, por no poder ver, despertaba risas crueles. Esas risas no eran suaves ni inocentes, eran punzantes, recordándole cada vez que era diferente, que no encajaba. Cada día era una batalla silenciosa. Cada mañana, al despertar, la niña sentía un peso en el corazón, un miedo constante de lo que le esperaría afuera. A veces, mientras su madre intentaba consolarla, la niña sentía un calor pasajero de cariño, pero pronto desaparecía. El mundo exterior siempre volvía a recordarle que no pertenecía, que su ceguera era un motivo de burla. Los maestros de la escuela local, aunque algunos intentaban ser amables, no estaban preparados para enseñarle. No había libros en braille, ni métodos especiales, ni siquiera paciencia suficiente para adaptarse a su ritmo. La niña aprendía lentamente, a su manera, pero eso no era suficiente para los ojos impacientes de los demás. No sirve para nada, decían algunos vecinos, y esas palabras se filtraban como veneno en su mente, haciéndola sentir inútil. En casa, las discusiones sobre ella eran constantes. Su madre temía el rechazo social y la presión familiar, y su padre se frustraba por no poder arreglar lo que consideraban un problema. La niña escuchaba cada palabra, y aunque no entendía todo, su corazón sentía el dolor y la tristeza. Se preguntaba por qué había nacido así, por qué nadie la aceptaba, por qué la vida parecía más difícil para ella que para los demás niños. A pesar de todo, había momentos de esperanza, aunque breves. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente el tejado, la niña sintió el abrazo de su madre, cálido y real, y por un instante creyó que tal vez podía ser aceptada algún día. Cerró los ojos, no para dormir, sino para imaginar un lugar donde nadie se burlara de ella, donde pudiera caminar segura, donde su ceguera no fuera un motivo de rechazo sino solo una parte de quien era. Pero la realidad era otra. Cada encuentro con los vecinos era un recordatorio de su diferencia. En la plaza del pueblo, los niños corrían, gritaban y jugaban, mientras ella, con pasos cautelosos, intentaba no tropezar con las piedras o los charcos. Si alguien la tocaba accidentalmente, recibía una risa burlona o un comentario cruel. «Ciega otra vez», exclamaban algunos, y el eco de esas palabras parecía quedarse pegado a su piel, quemando suavemente pero sin dejar marca visible. La niña no tenía amigos verdaderos. Su soledad era constante, pero también silenciosa y profunda. Aprendió a observar el mundo con los oídos, con las manos, con el corazón. Cada sonido, cada aroma, cada cambio en la brisa, era una señal del mundo que los ojos le negaban. Con el tiempo, desarrolló una sensibilidad especial, un modo de percibir lo invisible, pero eso no era suficiente para que los demás la vieran como alguien valiosa. Por las noches, en la oscuridad de su habitación, ella lloraba suavemente. No eran llantos fuertes ni ruidosos, eran suspiros llenos de tristeza y preguntas sin respuesta. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nací así? Se repetía esas preguntas una y otra vez,
buscando un sentido que parecía escapar. La habitación, pequeña y fría, se convertía en un refugio donde su dolor podía expresarse sin miedo a burlas ni comentarios. Un día, mientras caminaba sola por el patio de su casa, escuchó a un grupo de niños comentando sobre ella. Sus palabras eran crueles y llenas de desprecio: no sirve para nada, es un estorbo, deberían dejarla sola. La niña bajó la cabeza, sintiendo un peso enorme en su corazón. Por primera vez, comprendió que la burla no venía solo de la calle, sino de todo el entorno que debía protegerla, su familia, su comunidad, incluso los adultos. Sin embargo, entre tanta oscuridad, su espíritu no se apagaba del todo. La niña tenía pequeños momentos de curiosidad y alegría. El sonido de la lluvia, el aroma de la tierra mojada, el canto de los pájaros, eran pequeñas ventanas a un mundo que podía percibir de otra manera. Aprendió a disfrutar de esas pequeñas cosas, a encontrar belleza donde nadie más parecía mirar. Aunque el dolor era constante, también lo era su capacidad de sorprenderse y sentir amor por lo que podía percibir. A medida que pasaban los años, la niña comenzó a desarrollar una fortaleza silenciosa. Cada burla, cada mirada de rechazo, cada palabra cruel, no desaparecía, pero la enseñaba a no depender del reconocimiento de los demás. Aprendió a confiar en sus propios sentidos, en su propia voz, y a sentir que, aunque no podía ver con los ojos, podía percibir el mundo con el corazón. Aún así, la tristeza era real. Sus padres seguían discutiendo sobre ella, y la comunidad no mostraba interés por cambiar su actitud. La niña se sentía atrapada entre un mundo que no la aceptaba y un deseo profundo de pertenecer. Cada día era un desafío, una prueba de resistencia y paciencia, pero también de esperanza. Sabía que había algo más allá de las burlas, aunque aún no lo podía imaginar. Esa mezcla de dolor y resiliencia formaba su carácter. La niña, aunque pequeña y frágil a los ojos de los demás, empezaba a comprender que su valor no dependía de la aceptación de quienes la rodeaban. Esa comprensión, aunque silenciosa y lenta, sería la semilla de un cambio profundo que aún estaba por llegar. La historia de su infancia no era feliz, pero tampoco era derrotada. Cada lágrima, cada momento de soledad, cada burla recibida, le enseñaba algo sobre la vida, sobre la fuerza y sobre la capacidad de amar incluso cuando el mundo parece no corresponder. Su camino apenas comenzaba, y aunque estaba lleno de obstáculos, también estaba lleno de posibilidades que un día transformarían su destino. Y así, en medio de un mundo que no la comprendía, la niña continuaba creciendo. Sus manos exploraban el mundo con cuidado, sus oídos escuchaban lo invisible, y su corazón, aunque dolorido, mantenía un espacio para la esperanza. Porque incluso en la burla y el rechazo, aún existía la posibilidad de que alguien viera su valor, alguien que pudiera darle lo que más necesitaba: amor, un hogar y un apellido que la hiciera sentir parte del mundo. La vida de la niña continuaba marcada por la soledad y las burlas. Cada día se levantaba con el corazón pesado, pero algo dentro de ella aún buscaba esperanza, aunque no supiera exactamente dónde encontrarla. Una tarde, mientras caminaba con cuidado por el sendero que llevaba al río cercano, escuchó pasos suaves detrás de ella. Al principio se tensó, esperando escuchar otra risa burlona o un comentario cruel. Sin embargo, la voz que la llamó no tenía burla ni desprecio. «Hola», dijo una voz calmada y cálida. «¿Te gustaría que te ayude a cruzar el camino?». La niña dio un pequeño salto hacia atrás, sorprendida. Nadie en el pueblo había mostrado interés genuino por ella antes. Sus manos temblaban, y por un momento pensó en correr, como siempre hacía cuando se sentía amenazada. Pero había algo en la voz del hombre que la hizo quedarse. Era tranquila, como si entendiera sin necesidad de ver. «Yo, no sé», respondió con timidez, su voz apenas un susurro. El hombre sonrió suavemente, con paciencia. No hizo ningún movimiento brusco. Se quedó a unos pasos, permitiendo que ella sintiera seguridad. Era un hombre de mediana edad, con manos fuertes pero cuidadosas, y ojos que transmitían bondad.
Su presencia no era intimidante, sino reconfortante, como un refugio silencioso en medio del mundo ruidoso y cruel que la niña conocía. Está bien, dijo él. No voy a hacer nada que no quieras. Solo quiero ayudarte si lo necesitas. Ese simple gesto de respeto y consideración sorprendió a la niña. Nadie había tratado de hablar con ella así antes. Nadie la había escuchado sin juzgarla o burlarse. Poco a poco, se acercó, guiándose por la voz del hombre, sintiendo sus palabras como un hilo de confianza que se extendía hacia ella. Mi nombre es Daniel, dijo el hombre. ¿Y tú? La niña dudó, pero finalmente respondió con un susurro. María, encantado de conocerte, María, replicó él con suavidad. No tienes que preocuparte por nada. Estoy aquí para ayudarte si quieres. Ese día, caminaron juntos por el sendero, con el hombre describiéndole suavemente el mundo a su alrededor, el sonido del río, el olor de la tierra húmeda, la textura de las piedras y la hierba. Cada descripción no solo la ayudaba a ubicarse, sino que también despertaba en ella una curiosidad que había estado dormida por tanto tiempo. Por primera vez, sintió que alguien veía más allá de su ceguera y la valoraba como persona. En los días siguientes, Daniel comenzó a aparecer en la vida de María de manera constante. No se imponía ni exigía nada, simplemente estaba presente. La observaba con cuidado, ofreciendo palabras de aliento y pequeñas ayudas cuando era necesario. Aprendió a guiarla sin hacerla sentir torpe, a describir el mundo sin imponer su manera de verlo y a escucharla cuando ella quería hablar. Poco a poco, María comenzó a confiar en él, aunque aún había momentos de miedo y desconfianza. Una tarde, mientras descansaban cerca del río, María preguntó con voz tímida, ¿por qué me ayudas? Nadie más lo hace. Daniel sonrió, como si esperara esa pregunta. Porque todos merecen ser vistos y respetados, María. No importa lo que otros digan o piensen. Tú eres valiosa tal como eres. Su voz era firme, pero llena de cariño. Y yo quiero que lo sepas. Esa simple declaración tuvo un impacto profundo en la niña. Durante años, había escuchado palabras de rechazo, burlas y desprecio. Nunca alguien le había dicho que era valiosa. Esas palabras se grabaron en su corazón y empezaron a formar la base de un vínculo que cambiaría su vida. Daniel también comenzó a enseñarle cosas nuevas. No eran lecciones formales ni estrictas, eran pequeños conocimientos que le permitían sentirse más independiente y segura. Le mostró cómo moverse con cuidado por la aldea, cómo reconocer los sonidos de su entorno y cómo usar sus manos para aprender sobre los objetos que la rodeaban. Cada enseñanza era un acto de paciencia y respeto, sin prisa ni juicio, y María absorbía cada palabra como un tesoro. Un día, mientras caminaban por el mercado, un grupo de niños se burló de ella. La niña se tensó y quiso retirarse, pero Daniel puso una mano suave en su hombro. Ignóralos, María, dijo. Sus palabras no definen quién eres. Recuerda lo que te he dicho, tú eres valiosa. La niña respiró hondo y, por primera vez, no huyó ni lloró. La presencia de Daniel le daba fuerza, le mostraba que no estaba sola. Aunque las burlas continuaban, comenzaba a aprender a enfrentarlas sin dejar que la tristeza la dominara. Ese pequeño triunfo interno era enorme para ella. Con el paso de los meses, el vínculo entre ambos se fortaleció. María comenzó a buscar la compañía de Daniel, disfrutaba de sus historias y consejos, y poco a poco empezó a abrirse emocionalmente. Daniel escuchaba atentamente cada palabra, cada pregunta, cada expresión de miedo o alegría. No la apresuraba, no la presionaba, solo la acompañaba en su proceso de descubrir el mundo y a sí misma. Daniel también se dio cuenta de que María necesitaba algo más que compañía y enseñanzas, necesitaba seguridad y pertenencia. La niña vivía en un hogar donde el cariño era inconstante, donde las discusiones y la indiferencia eran comunes. Por eso, comenzó a imaginar un lugar donde María pudiera sentirse protegida, aceptada y amada sin condiciones.
Cada pequeño gesto, cada palabra amable, era un paso hacia ese futuro. La confianza que María depositaba en Daniel crecía lentamente. Ella empezaba a hablar de sus miedos, de sus deseos, de lo que le dolía y de lo que soñaba. Daniel la escuchaba sin interrumpir, validando cada emoción y reforzando su autoestima. Por primera vez, María sentía que sus palabras tenían valor y que su vida importaba. Una tarde, mientras caminaban por el campo, María tocó con sus manos la corteza de un árbol y preguntó, ¿crees que algún día podría aprender a hacer todo lo que los demás hacen? Daniel la miró con ternura y respondió, sí, María. No de la misma manera que los demás, pero a tu manera. Tú tienes tus propias habilidades y talentos. Solo necesitas tiempo, paciencia y alguien que crea en ti. Y yo creo en ti. Esas palabras calaron hondo en el corazón de María. Sentía que alguien finalmente la veía, no como un problema, sino como una persona completa y valiosa. La niña comenzó a soñar con un futuro diferente, un futuro donde no fuera objeto de burla, sino alguien capaz de crecer, aprender y ser feliz. El vínculo que se formaba entre ellos era más que simple amistad. Daniel se estaba convirtiendo en una figura de protección y guía, alguien que ofrecía un hogar emocional aunque todavía no lo hubiera formalizado. Cada momento compartido, cada enseñanza, cada palabra de aliento, era una construcción silenciosa de confianza y seguridad. Los días se llenaban de pequeñas victorias, María aprendía a orientarse mejor en el entorno, a moverse con más confianza, a reconocer sonidos y olores que antes pasaban desapercibidos. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado. Daniel nunca la presionaba, pero siempre la motivaba con cariño, ayudándola a descubrir que su vida podía ser más que burlas y rechazo. A través de ese proceso, María comenzó a comprender algo importante, no todos los adultos ni todas las personas querían lastimarla. Había alguien que la aceptaba tal como era y que estaba dispuesto a darle tiempo, paciencia y amor. Esa comprensión abrió un espacio de esperanza que durante años había estado cerrado en su corazón. Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se volvió indispensable para María. Daniel se convirtió en su guía, protector y confidente. Y aunque todavía existían momentos de miedo y tristeza, la niña ahora sabía que no estaba sola. Su vida comenzaba a llenarse de confianza y afecto, semillas que más adelante florecerían en algo aún más grande, un hogar real, seguridad y un apellido que la haría sentir parte de algo, de alguien que la valoraba de verdad. El encuentro inesperado de aquel día, cuando Daniel apareció en su camino, cambió todo. Lo que comenzó como un gesto simple de ayuda se transformó en la construcción de un vínculo que daría sentido a la vida de María. Aunque las burlas del pasado seguían presentes, ahora había alguien que la veía, que creía en ella y que comenzaba a abrirle las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Y así, poco a poco, la niña que había conocido solo rechazo y burla comenzó a descubrir que existía alguien dispuesto a protegerla, a enseñarle, a valorarla y a mostrarle que su ceguera no era un límite, sino simplemente una característica más de su vida. La esperanza empezaba a abrirse paso en su corazón, y con ella, la certeza de que su vida podía cambiar para siempre. Los días pasaban, y la relación entre Daniel y María se fortalecía cada vez más. Lo que había comenzado como un simple encuentro junto al río se transformó en un vínculo profundo. Daniel veía en María no a una niña débil, sino a alguien con un corazón valiente y una mente curiosa. Él entendía que la niña había sufrido mucho por el rechazo de quienes deberían haberla cuidado, y por eso estaba decidido a darle algo que nadie más le había ofrecido: dignidad, protección y un lugar donde pudiera sentirse segura. Una tarde, mientras caminaban por el sendero que conducía al bosque cercano, Daniel se detuvo y tomó las manos de María con suavidad. Su mirada era firme, pero llena de cariño, y su voz transmitía una certeza que la niña nunca había escuchado. María, dijo él, quiero hacer algo importante por ti. Quiero que tengas un apellido que te haga sentir parte de algo, parte de alguien que cree en ti. Quiero que lleves mi apellido y que sepas que siempre tendrás un lugar donde ser amada y protegida.
La niña se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Nunca nadie le había ofrecido algo así. Nunca nadie había demostrado tanto cuidado y confianza. Su corazón latía con fuerza, y sus ojos, aunque ciegos, reflejaban la sorpresa y la emoción que sentía. ¿De verdad, me lo darías?, susurró, apenas audible. Sí, María. Quiero que sepas que eres importante y que siempre tendrás un hogar, respondió Daniel. No estás sola, y nunca más lo estarás. Ese simple acto cambió la vida de María para siempre. Recibir un apellido no era solo una formalidad, era un símbolo de aceptación, de amor y de pertenencia. Por primera vez en su vida, la niña sintió que alguien la valoraba sin condiciones, que su existencia tenía significado más allá de las burlas y el rechazo que había sufrido. Después de ese día, Daniel comenzó a involucrarse aún más en la vida de María. Cada mañana la despertaba con palabras de ánimo, y cada tarde le enseñaba cosas nuevas para que pudiera desenvolverse con mayor independencia. Le enseñó a orientarse en la aldea, a usar sus manos para reconocer objetos y texturas, y a escuchar los sonidos del entorno como guía para caminar y explorar. María aprendía con entusiasmo. Cada nueva habilidad que adquiría era un motivo de orgullo, y Daniel celebraba cada logro con ella, sin importar cuán pequeño fuera. La niña sentía que estaba creciendo no solo físicamente, sino también en confianza y autoestima. Por primera vez, entendía que su vida podía ser diferente, que podía ser amada y valorada. Daniel también se aseguró de que María entendiera su propio valor. Cada vez que escuchaba palabras de desprecio de otros niños o vecinos, él le recordaba que esas opiniones no definían quién era. Le enseñaba a ignorar las burlas y a concentrarse en sus propias habilidades y logros. Poco a poco, María comenzó a desarrollar una fortaleza interna que antes no conocía. Una tarde, mientras caminaban por el mercado, un grupo de niños comenzó a burlarse de ella como siempre. Sin embargo, esta vez, María no huyó ni lloró. Se detuvo, tomó aire y escuchó las palabras de Daniel en su mente: tú eres valiosa. Sus palabras no definen quién eres. Con paso firme, continuó caminando junto a él, sintiendo que, aunque el mundo podía ser cruel, ella tenía a alguien que la apoyaba y la protegía. La vida en el hogar de Daniel comenzó a tomar forma lentamente. Aunque todavía no era un hogar formal, María sentía que allí podía estar segura. Daniel le mostró cómo organizar su habitación, cómo cuidar de sus pertenencias y cómo establecer rutinas que le facilitaran la vida diaria. Cada pequeño acto de cuidado era también una lección de confianza y autonomía. Daniel también se convirtió en un puente para la educación de María. Aunque la escuela del pueblo no estaba equipada para niños con ceguera, él encontraba formas de enseñarle en casa. Usaba objetos cotidianos para ayudarla a comprender conceptos, le leía en voz alta y le explicaba con detalle lo que sucedía en su entorno. Cada lección no solo le daba conocimiento, sino también una sensación de logro y orgullo que había estado ausente en su vida durante mucho tiempo. María comenzó a mostrar cambios visibles. Su postura se volvía más segura, su caminar más firme y su voz más confiada. Daniel celebraba cada pequeño avance, pero también le enseñaba a ser paciente consigo misma. Sabía que la verdadera transformación no ocurría de la noche a la mañana, sino con constancia, cariño y tiempo. La relación entre ambos no era solo educativa, también era profundamente emocional. Daniel escuchaba sus miedos, sus preguntas y sus sueños, y los validaba con paciencia. Cada historia que contaba María sobre sus deseos o temores era recibida con atención y comprensión. Por primera vez, la niña sentía que alguien la escuchaba de verdad, que sus pensamientos y emociones tenían valor. Un día, mientras estaban sentados cerca del río, María preguntó con voz tímida: «Daniel, ¿crees que algún día podré ser como los demás niños?». Él la miró con ternura y respondió: «No necesitas ser como los demás, María. Tú eres única, y eso te hace especial. Puedes aprender muchas cosas a tu manera, y yo estaré aquí para ayudarte. Lo importante es que creas en ti misma,
tanto como yo creo en ti. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de María. Durante años había sentido que su vida estaba limitada por su ceguera y por la burla de los demás. Ahora comprendía que, con alguien que creía en ella, podía superar muchos obstáculos y descubrir su propio valor. Con el tiempo, Daniel también comenzó a enseñarle habilidades prácticas para la vida diaria. Le mostraba cómo moverse con seguridad en la casa, cómo preparar pequeños alimentos y cómo mantener su entorno ordenado. Cada nueva habilidad fortalecía su independencia y le daba confianza. María sentía que estaba construyendo su propia vida, con alguien que la guiaba pero sin imponerle nada. Los momentos de enseñanza también estaban llenos de diversión y cariño. Daniel encontraba formas de hacer que las lecciones fueran interesantes y atractivas. Usaba juegos, canciones y objetos cotidianos para ayudarla a aprender, asegurándose de que cada experiencia fuera positiva y motivadora. Así, María no solo adquiría conocimientos, sino también alegría y entusiasmo por descubrir el mundo. Daniel también se preocupaba por el bienestar emocional de María. Cada vez que veía tristeza o miedo en su rostro, le ofrecía palabras de consuelo y seguridad. Aprendió a reconocer sus señales, a anticipar sus necesidades y a estar presente sin imponer su voluntad. Esa combinación de respeto, cuidado y afecto permitió que María comenzara a confiar plenamente en él. Con el paso de los meses, la vida de María empezó a cambiar notablemente. La niña que antes vivía con miedo y tristeza ahora mostraba alegría, curiosidad y confianza. Sus manos exploraban el mundo con seguridad, sus oídos escuchaban con atención y su corazón comenzaba a llenarse de esperanza. Cada día junto a Daniel era una oportunidad para crecer, aprender y sentir amor por primera vez de manera constante. El acto de darle su apellido fue más que una formalidad legal, fue un símbolo de aceptación y pertenencia. Para María, significaba que finalmente tenía un lugar en el mundo, un hogar donde podía ser ella misma sin temor a burlas o desprecio. Para Daniel, era una manera de mostrar su compromiso y de afirmar que la niña era importante, que su vida valía y que siempre tendría a alguien que la cuidara. Esa transformación también impactó en la comunidad, aunque lentamente. Los vecinos comenzaron a notar que María caminaba con más seguridad, hablaba con más confianza y respondía a las burlas de manera diferente. Algunos se sorprendían al ver el cambio, pero pocos comprendían la profundidad de lo que había ocurrido. La verdadera transformación estaba en la relación que María había construido con Daniel y en la autoestima que había desarrollado gracias a su apoyo constante. Así, la vida de María comenzó a tomar un rumbo diferente. Aunque las sombras del pasado aún existían, ahora tenía luz en su camino. Daniel se convirtió en su guía, maestro, protector y figura paterna, y cada día juntos fortalecía ese vínculo que cambiaría su destino para siempre. La niña que antes conocía solo rechazo y burla ahora experimentaba amor, seguridad y confianza, aprendiendo que su vida podía ser valiosa y llena de posibilidades. Con Daniel a su lado, María comenzó a soñar nuevamente. Sus sueños ya no estaban limitados por el miedo ni por la burla, ahora eran posibles, alcanzables y llenos de esperanza. Y aunque el camino hacia un hogar completo y una vida plena aún no estaba terminado, cada paso que daban juntos los acercaba más a un futuro donde la niña ciega dejaría atrás el dolor y abrazaría una vida de amor, cuidado y dignidad. El día en que María finalmente iba a trasladarse al hogar de Daniel, el sol brillaba suavemente sobre la aldea, pero la niña no podía verlo. Sin embargo, sentía la calidez de los rayos en su piel y escuchaba los sonidos familiares del pueblo, el canto de los pájaros, el murmullo del río cercano y el lejano sonido de los vecinos que comenzaban su día. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas. Por un lado, sentía alegría y emoción, por otro, miedo y nerviosismo. Todo lo que conocía hasta ahora estaba a punto de cambiar. Daniel llegó temprano, con una sonrisa tranquila y palabras de calma. No tienes que preocuparte, María, dijo. Todo estará bien. Este será tu hogar, y quiero que lo sientas como tu lugar seguro. La niña tomó sus manos y asintió lentamente.
Por primera vez, se sentía protegida y aceptada sin condiciones. Daniel la guió con cuidado, explicándole cada paso del camino y describiendo con detalle lo que encontraban a su alrededor. Cada palabra, cada gesto, estaba lleno de paciencia y cariño. Al llegar a la casa, María escuchó los sonidos de un hogar diferente, muebles, puertas que se cerraban suavemente, pasos sobre el piso de madera y el aroma de comida recién preparada. Daniel la condujo hasta su habitación, una pequeña estancia ordenada y acogedora, diseñada para que se moviera con seguridad y comodidad. Aquí es donde dormirás y descansarás, explicó él. Todo lo que necesites estará a tu alcance. María tocó las paredes, el escritorio y la cama, explorando con cuidado cada detalle. Sentía un extraño calor en el corazón. Por primera vez, tenía un lugar que podía llamar suyo, donde nadie la juzgaría ni se burlaría de ella. Cada sonido y textura le hablaba de seguridad, y cada gesto de Daniel le mostraba que finalmente podía confiar plenamente. Los primeros días no fueron fáciles. Aunque María se sentía segura, debía adaptarse a nuevas rutinas, aprender a moverse por un espacio más grande y organizar sus pertenencias. Cada movimiento requería atención y paciencia. Daniel la guiaba paso a paso, describiéndole cada detalle de la casa y enseñándole a orientarse. La mesa está aquí, le decía, la cocina está a la derecha y la sala a la izquierda. Recuerda tocar suavemente cada superficie para no tropezar. Al principio, la niña tropezaba, chocaba con muebles y se sentía frustrada. Sin embargo, Daniel siempre estaba allí, recordándole que no había prisa y que cada error era parte del aprendizaje. No te preocupes, María, le decía con calma. Cada paso que das te hace más fuerte y más independiente. Estoy orgulloso de ti. Poco a poco, María comenzó a moverse con seguridad por la casa. Aprendió a reconocer los sonidos de las puertas, el eco de sus propios pasos y la ubicación de los objetos importantes. Cada pequeña victoria fortalecía su confianza y le mostraba que podía superar cualquier obstáculo. Daniel también le enseñó a cuidar de sí misma y de su entorno. Aprendió a preparar comidas simples, a mantener la casa ordenada y a reconocer los olores y texturas de los alimentos. Cada lección práctica era acompañada de palabras de aliento y celebración de sus logros. María se sentía útil, capaz y valiosa, algo que nunca había experimentado antes. La relación entre ellos se profundizaba cada día. Daniel escuchaba sus emociones, sus miedos y sus sueños, validando cada sentimiento y mostrándole que era importante expresar lo que sentía. María, que antes había guardado su dolor en silencio, comenzó a hablar con confianza y a compartir su vida interior con él. Un día, mientras estaban en la cocina preparando pan, María preguntó con voz suave, «Daniel, ¿crees que algún día podré ir sola al mercado o caminar por el pueblo sin miedo?» «Sí, María», respondió él con seguridad. «Pero no será de inmediato. Primero debemos practicar y aprender a reconocer cada sonido y señal. Cada paso que das con cuidado te hará más independiente. Confío en ti, y tú también debes confiar en ti misma». Esas palabras le dieron esperanza. La niña comprendió que la independencia no era un sueño imposible, sino una meta alcanzable con paciencia y práctica. Comenzó a sentirse más segura, más fuerte y más confiada en sus propias habilidades. Con el tiempo, Daniel también introdujo actividades que estimulaban su mente y su creatividad. Le enseñaba a describir el mundo a través de los sentidos, a usar su imaginación para visualizar lo que no podía ver y a desarrollar habilidades que le permitieran interactuar con el mundo de manera activa. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo y sentirse capaz. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que María se sentía triste, extrañaba a su antigua vida y recordaba las burlas y el rechazo que había sufrido. En esos momentos, Daniel estaba allí, ofreciéndole consuelo y seguridad. La abrazaba suavemente y le recordaba que, aunque el pasado había sido doloroso, ahora tenía un lugar donde podía sentirse querida y protegida. No podemos cambiar lo que pasó antes, María, le decía.
Pero sí podemos construir un presente y un futuro donde te sientas segura y feliz. Y yo estaré contigo en cada paso del camino. La rutina diaria se convirtió en un equilibrio entre enseñanza, cuidado y cariño. Daniel y María desarrollaron un lenguaje de confianza y comunicación que les permitía anticipar necesidades y deseos sin necesidad de palabras. María aprendió a confiar en su intuición y en los sonidos del entorno, mientras Daniel aprendía a interpretar sus gestos y emociones. Con el paso de los meses, la vida en el hogar se volvió más estable y armoniosa. María comenzó a experimentar pequeños logros que reforzaban su autoestima: caminar sola por la casa, preparar sus propios alimentos, ayudar en tareas sencillas y participar activamente en conversaciones. Cada éxito era celebrado con entusiasmo y reforzaba la confianza en sí misma. Daniel también se preocupaba por su educación emocional. Le enseñaba a reconocer y expresar emociones, a manejar la frustración y la tristeza, y a disfrutar de la alegría y la curiosidad. María aprendió a sentir orgullo por sus logros y a comprender que su valor no dependía de la opinión de los demás, sino de su propio esfuerzo y capacidad. La niña comenzó a desarrollar amistades lentamente, con personas que respetaban su situación y valoraban su carácter. Aunque todavía había desafíos en la comunidad, la seguridad y el amor que encontraba en el hogar le daban la fuerza para enfrentar el mundo exterior con más confianza. Un día, mientras caminaban juntos por el jardín de la casa, María se detuvo y dijo: «Daniel, gracias por todo. Nunca pensé que alguien pudiera creer en mí así». Daniel la miró con ternura y respondió: «No tienes que agradecerme, María. Tú eres valiosa, y yo solo estoy aquí para recordártelo. Siempre estaré contigo». Esas palabras llenaron el corazón de María de calidez y esperanza. Por primera vez en su vida, sentía que podía confiar plenamente en alguien, que tenía un hogar donde podía sentirse segura y amada. La niña que antes vivía con miedo y tristeza ahora comenzaba a experimentar la alegría de pertenecer, de ser aceptada y de sentirse protegida. El hogar de Daniel se convirtió en un refugio donde María podía explorar, aprender y crecer sin miedo. Cada rincón de la casa estaba lleno de cuidado, atención y amor. Cada día juntos fortalecía su vínculo, construyendo una base sólida para el futuro. La vida cotidiana estaba llena de pequeños desafíos, pero también de grandes avances. María aprendía a desenvolverse en su nuevo entorno, a confiar en sus habilidades y a sentirse parte de una familia que la valoraba. Daniel, por su parte, encontraba alegría en verla crecer, aprender y desarrollar su confianza. A través de estos días y semanas, la relación entre ambos se convirtió en un ejemplo de cómo el amor, la paciencia y el respeto pueden transformar la vida de alguien. La niña que antes conocía solo rechazo y burlas ahora tenía un hogar, un apellido y, lo más importante, alguien que creía en ella incondicionalmente. La transformación de María era evidente para todos los que la conocían. Su paso firme, su voz segura y su sonrisa sincera mostraban que la niña ciega ya no vivía con miedo, sino con esperanza. Daniel había logrado algo más que enseñarle habilidades prácticas, le había mostrado que la vida podía ser diferente, que el amor y la confianza podían cambiar todo. Y así, en el hogar de Daniel, María comenzó a vivir la vida que siempre había soñado, llena de cuidado, aprendizaje y cariño. Aunque el camino no estaba libre de desafíos, cada día que pasaba juntos les recordaba a ambos que la bondad, la paciencia y la dedicación podían transformar incluso las vidas más marcadas por el dolor y la soledad. El tiempo pasó y María ya no era la niña tímida y asustada que un día caminaba sola por los senderos de la aldea. Cada día junto a Daniel había dejado una huella profunda en su corazón y en su mente. Aprendió a moverse con seguridad, a confiar en sus sentidos y en sus capacidades, y sobre todo, a creer en sí misma. Su vida había cambiado de manera que, aunque el pasado todavía aparecía en recuerdos fugaces, la tristeza y la soledad ya no dominaban su existencia. Por las mañanas, María se despertaba con energía y alegría. El sol de cada día le recordaba que tenía un hogar, que podía levantarse y enfrentar el mundo con confianza. Daniel estaba siempre a su lado, guiándola cuando lo necesitaba,
pero sin imponerle nada. La niña había aprendido a tomar decisiones por sí misma, a explorar el mundo y a disfrutar de cada pequeño momento. Uno de los logros más importantes para María era la independencia. Ahora podía caminar sola por la casa, realizar tareas cotidianas y ayudar a Daniel en pequeños trabajos del hogar. Cada paso que daba sin ayuda le daba una sensación de orgullo y libertad. No era solo un cambio físico, sino también emocional. La confianza en sí misma crecía día tras día, y con ella, su autoestima. La educación era otra área donde María brillaba. Daniel continuaba enseñándole, no solo sobre habilidades prácticas, sino también sobre la vida y cómo relacionarse con el mundo que la rodeaba. María aprendió a leer con ayuda de métodos adaptados, a usar sus manos para escribir y a comprender conceptos que antes le resultaban difíciles. Cada lección superada era un motivo de celebración, y Daniel siempre estaba allí para felicitarla y motivarla. A veces, cuando la niña se encontraba con otros niños del pueblo, notaba las miradas de sorpresa. Ya no era la misma que antes, caminaba con paso firme, hablaba con claridad y respondía con seguridad. Aunque algunos todavía recordaban las burlas del pasado, María había aprendido a ignorarlas y a no depender de la opinión de los demás. Su felicidad y confianza ya no estaban condicionadas por las críticas externas. En el hogar de Daniel, cada rincón reflejaba cuidado y amor. La habitación de María estaba organizada según sus necesidades, con todo al alcance de sus manos. La cocina y la sala estaban adaptadas para que pudiera moverse con seguridad, y Daniel siempre se aseguraba de que ella tuviera todo lo necesario. Cada detalle estaba pensado para que María se sintiera protegida, valorada y querida. La relación entre ambos era profunda y sincera. Daniel no solo era un guía y maestro, sino también un amigo y protector. Escuchaba sus pensamientos, compartía historias, le enseñaba a reconocer sus emociones y a expresarlas de manera saludable. María aprendió que podía confiar plenamente en alguien y que no estaba sola en el mundo. Ese vínculo les daba fuerza a ambos y consolidaba la idea de hogar, amor y seguridad. Un día, mientras caminaban por el jardín, María reflexionó en voz alta: Daniel, antes sentía que nadie me quería y que siempre estaría sola, pero ahora, siento que tengo un lugar en el mundo. Él sonrió y la abrazó suavemente: siempre has tenido un lugar, María. Solo necesitabas a alguien que te lo mostrara y creyera en ti. Y yo siempre lo hice. Esas palabras llenaron a la niña de emoción. Comprendió que la vida podía ser diferente, que podía ser amada, respetada y feliz, sin importar los obstáculos que había enfrentado. Por primera vez, no había miedo ni tristeza en su corazón, solo esperanza y gratitud. La transformación de María también se reflejaba en su día a día. Ahora podía participar en tareas más complejas del hogar, ayudar a preparar alimentos, organizar actividades y explorar el entorno con mayor autonomía. Cada acción le daba un sentido de responsabilidad y logro, y Daniel siempre estaba allí para reforzar su confianza y celebrar sus éxitos. Aunque la vida aún presentaba desafíos, como adaptarse a lugares desconocidos o enfrentarse a situaciones sociales complicadas, María los enfrentaba con valentía. Daniel la guiaba con paciencia, enseñándole estrategias para manejar cada situación. Aprendió a pedir ayuda cuando la necesitaba, a confiar en sus sentidos y a tomar decisiones por sí misma. Cada desafío superado reforzaba su autoestima y le mostraba que podía vivir plenamente a pesar de su ceguera. La niña también comenzó a explorar sus talentos y pasiones. Descubrió que tenía habilidad para escuchar detalles que otros pasaban por alto, una memoria sorprendente para sonidos y olores, y una creatividad que la ayudaba a describir el mundo de manera única. Daniel la alentaba a desarrollar estos talentos, mostrando que sus diferencias no eran limitaciones, sino oportunidades para crecer y aprender. Un día, mientras preparaban pan en la cocina, María dijo con orgullo: Daniel, puedo hacer esto sola ahora. Él la miró y sonrió, satisfecho: lo sé, María. Has trabajado mucho y lo mereces. Estoy orgulloso de ti.
Ese simple reconocimiento significaba todo para ella. Había pasado de sentirse inútil y rechazada a ser capaz de hacer cosas por sí misma, confiando en su habilidad y valor. Cada día estaba lleno de pequeños logros, y cada logro construía un futuro más seguro y feliz. El vínculo entre Daniel y María también inspiró a otros. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a notar que la niña ciega ya no era débil ni asustada, sino fuerte y segura. Su transformación mostraba que, con amor, paciencia y apoyo, cualquier persona podía superar los desafíos más difíciles. Aunque el camino hacia la aceptación completa aún estaba en progreso, María ya no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse valiosa. La niña aprendió a vivir con alegría y curiosidad. Disfrutaba de cada sonido, cada aroma y cada textura, explorando el mundo con entusiasmo y atención. Descubrió que podía encontrar belleza y emoción en lugares que antes le parecían inaccesibles y que podía disfrutar de la vida plenamente a pesar de las dificultades. Daniel continuaba siendo su guía y protector, pero también la dejaba crecer y tomar decisiones por sí misma. Aprendió a equilibrar el cuidado con la libertad, enseñándole a María a confiar en sus habilidades y a sentirse segura en su independencia. Ese equilibrio fue clave para que la niña desarrollara autoestima y confianza duraderas. Con el tiempo, María también comenzó a ayudar a otros, compartiendo lo que había aprendido y mostrando que la bondad y la paciencia pueden transformar vidas. Su historia se convirtió en un ejemplo para la comunidad, enseñando que la aceptación, el respeto y el amor pueden superar cualquier obstáculo. Una tarde, mientras escuchaban el río cerca de la casa, María tomó la mano de Daniel y dijo con emoción: «Gracias por darme un hogar, un apellido y creer en mí. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí». Él la miró con ternura y respondió: «No tienes que agradecerme, María. Tu vida siempre tuvo valor, yo solo te ayudé a verlo. Ahora eres fuerte, capaz y querida. Ese es tu regalo para el mundo». Esas palabras marcaron un momento definitivo en la vida de María. Había pasado de ser una niña vulnerable y rechazada a convertirse en alguien seguro, amado y capaz de enfrentar la vida con confianza. Su transformación no era solo física o educativa, era emocional, espiritual y social. Aprendió a amar, a confiar y a sentirse valiosa, construyendo una base sólida para su futuro. Con el tiempo, la vida de María se volvió más completa y equilibrada. Cada día junto a Daniel era una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de la vida. Su hogar se llenó de risas, aprendizajes y cariño, y cada experiencia reforzaba su confianza y seguridad. La niña ciega que un día había sido motivo de burla ahora era un ejemplo de resiliencia, esperanza y amor. María entendió finalmente que las dificultades que había enfrentado no definían quién era. Su pasado, aunque doloroso, le enseñó a valorar la bondad, la paciencia y el amor verdadero. Daniel había sido el puente que le permitió descubrir su propio valor y construir una vida llena de significado y felicidad. La historia de María se convirtió en un testimonio de cómo un solo acto de bondad puede cambiar la vida de alguien para siempre. Desde la burla y el rechazo inicial hasta el hogar, la seguridad y la confianza final, su vida mostró que la esperanza y la perseverancia pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. En su corazón, María sabía que siempre tendría un lugar donde ser ella misma, donde ser escuchada, valorada y amada. Y aunque la vida continuaría presentando desafíos, ahora estaba preparada para enfrentarlos con valentía y confianza. Su historia era un ejemplo vivo de que la bondad y la paciencia pueden iluminar la vida de quienes más lo necesitan, y que, con amor y dedicación, incluso los corazones más heridos pueden sanar y florecer. El sol caía sobre la casa de Daniel, iluminando suavemente el jardín donde María caminaba con paso firme. Sus risas se mezclaban con los sonidos del río y los pájaros, un canto a la vida que había logrado transformar gracias al amor, la paciencia y la bondad. La niña ciega ya no vivía en la sombra de la burla, sino en la luz de un hogar lleno de cuidado, esperanza y felicidad.